Bienvenidos, bienvenidas. De nuevo, sábado, vamos a seguir con estos estudios hasta que el Señor lo quiera y lo permita, pues para seguir profundizando en las Escrituras. Si os acordáis, el sábado pasado iniciamos la carta de Jacobo o Santiago. Seguramente en todos los estudios diré Santiago una vez, diré Jacobo otra vez. Son las costumbres que uno tiene y que adquiere. Y por cierto, me viene ahora una anécdota que... ¿Verdad que decimos Primera de Reyes? Segunda de Reyes, por ejemplo. Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas. Bueno, pues no es así. No es segunda de, es primera de Crónicas o segundo de Crónicas. ¿A qué me refiero? Que tenemos la costumbre de hablar siempre, vamos a ver a la carta a, o la primera carta a los tesalonicenses, o la segunda carta a Corinto. Y sin embargo, cuando miramos Reyes, pues estamos ya a esa dinámica, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, es una pequeña anécdota que quería hoy introducir para que vayamos relajándonos. Mirad, tenemos abiertas las Escrituras en esta carta de Santiago, no a Santiago. Y antes de adentrarnos en ese texto, que es griego, fue escrita, o al menos la copia que tenemos nosotros es griega. Pensar que hay algún libro, como por ejemplo Mateo, hay algunas personas, estudiosos, que consideran que el Evangelio, por ejemplo, de Mateo fue escrito en arameo y que después fue traducido al griego, y el griego ha llegado a nuestras lenguas vernáculas. Este texto de Santiago, parece ser que posiblemente pudiera haber tenido, por ser el autor quien es, algún antecedente arameo, pero es muy difícil por la fecha de su escritura. Es decir, la carta, si se le atribuimos realmente a Jacobo, a Santiago, tiene que haber sido escrita hacia el año 60, es decir, unos 20 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Nos aparece delante de nuestro un griego, y es un griego que, según los especialistas, tiene cierta cultura, es un griego culto. Cosa que, por un lado, algunos dicen que no puede ser de Jacobo, porque si él era judío, no podía dominar el griego. Sin embargo, otros se decantan de que fue realmente en un texto griego escrito por Jacobo, bastante refinado. A ver, yo voy a hacer una especie de conjetura muy sencilla, ¿no? Todos conocemos Jesús, que incluso hay un momento en su vida que le dicen, ¿de dónde tiene esa sabiduría, esas letras? Si consideramos a Jacobo hermano de Jesús, debemos de pensar que también debió de ser formado dentro de la misma línea que Jesús. Con lo cual es posible que Jacobo conociera el griego. Y además el griego era en aquella época una lengua también común, en el sentido de que había sido introducido en la época helenística y que la gente dominaba el griego como empezaba a dominar el latín, pero no tanto. El hecho es que el griego era una lengua que también se usaba
en Judea. Hay algunos detalles de esta carta que sorprenden, igual que hay libros que sorprenden por su estructura, por ejemplo, el libro de Ruth. Hay otros libros que por su forma de constitución, de forma de ser y de estar escrito, pues puede plantear alguna duda. Este libro, por ejemplo, de Santiago, solo menciona a Jesús como Mesías 2 veces. Una es en 1:1, dice Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesús, el Mesías. Y en capítulo 2, versículo 1, dice: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor de la gloria, Jesús el Mesías, junta con acepción de personas. O como dice traducción, hermanos míos, la fe que tenéis en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. 2 veces solo aparece el nombre de Jesús en esta epístola. También aparece otro detalle curioso, es que en el capítulo 5, versículo 4, hay una expresión que nos recuerda el Antiguo Testamento. Dice: oíd cómo clama contra vosotros el salario no pagado a los obreros que trabajaron vuestros campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. En Apocalipsis también aparece esta expresión. Es decir, es una expresión propia del Antiguo Testamento que traduce Yahvé Shebaot, y en lugar de Yahvé aparece la palabra Kyrios, Todopoderoso. Es curioso esa referencia, porque no debemos de olvidar que Santiago no deja de ser un personaje enraizado en la cultura del Antiguo Testamento. Por otro lado, vemos que los destinatarios eran creyentes en Jesús como Mesías, pero aparecen como de origen judío. Fijaos, estamos en el primer versículo: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Habla de las 12 tribus que están esparcidas, con lo que se supone que es a las sinagogas donde, junto a los judíos creyentes en aquella época, se encuentran también judíos nazarenos, que después serán llamados cristianos, y seguramente, parece ser, con seguidores de Jesús que habían huido después de la muerte de Esteban, que está descrito, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Esta carta refleja también una tensión importante en diferentes estamentos sociales. Era algo que está reflejando lo que se estaba viviendo en la Judea de aquel momento. Tensiones sociales, tensiones políticas, tensiones económicas, que al final desemboca todo esto en la llamada Guerra de los Judíos de los años 66 a 70, en el año 70, y eso va a marcar un antes y después importantísimo en la evolución de la comunidad cristiana, en la que fue destruido el templo. Cuando se destruyó el templo,
judíos fueron dispersados, no todos, porque después, en el año 130, se destruye y se elimina, se quiere eliminar a la nación judía, que fue Adriano quien después hizo que se cambiase en el año 130, yo lo he dicho alguna vez, el nombre de Judea por Palestina. Os lo digo por si alguno tiene problemas en ese sentido, sepa que siempre ha sido Israel, siempre ha sido Judea, y que Palestina, el nombre de Palestina es un nombre impuesto. Por lo tanto, vemos en esta carta que estamos intentando hacer una pequeña introducción para que cuando empecemos a entrar en ella tengamos ya estos parámetros bien claros. Vemos que es una carta en que destaca su naturaleza judía, que pone un acento especial en la conducta cristiana como resultado de la fe en Jesús como Mesías. Además, muestra una comunidad muy sencilla, una estructura de gobierno parecido, por no decir totalmente, semejante a las sinagogas. No hay que dudar de que cuando los primeros cristianos procedentes de la gentilidad empiezan a organizarse, llevan una carga y se reflejan en las sinagogas. Además, es una carta. Pensar que este Santiago, hermano del Señor, primero no creía, ya lo dijimos el último vídeo, primero tenía sus reticencias a seguir a su hermano y después sí que se incorpora a la vida de la comunidad mesiánica. Y entonces conserva vivas las enseñanzas de los evangelios. Tenemos, por ejemplo, sobre todo, el Sermón del Monte. Porque Santiago es una carta, la carta de Jacobo, es una carta muy práctica. Pone los pies en el suelo. Y, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5 dice: escuchad, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes le aman? ¿No os recuerda esto? Mateo 5:3, bienaventurados los pobres. O incluso, eso lo iremos viendo más adelante, y voy a dar otro ejemplo. En el capítulo 3 de Santiago, versículo 10, dice: de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Por qué? Eso recordáis, por ejemplo, también en Mateo 7:15. Esto es sobre esta carta que empezaremos ya con los primeros versículos el sábado próximo. Hay otro detalle que quisiera señalar. En la historia de esta carta tenemos que cuando la Reforma Protestante, originada por Lutero, la controversia era tan grande entre fe y obras que Lutero consideró esta carta de paja, es decir, de segunda categoría. Puso por delante la carta a los Gálatas. Incluso, y esto repito, es motivado por aquella controversia entre fe y obras, porque ya veremos cómo Jacobo nos dice algo sobre el tema y ya cuando llegue el momento ya lo estudiaremos. También hay que reconocer que costó que entrase en los libros reconocidos.
Mirad, en eso hay un tremendo problema. Y lo voy a decir con franqueza y espero que nadie se escandalice. ¿Quién tiene potestad para decir que este libro es inspirado y este otro no? Ya lo sé, la Iglesia Católica nos dirá es que tiene el magisterio eclesiástico, que es el que define cuál es el texto inspirado o no. Pero por parte de los reformados, de los protestantes, hay otro criterio. El criterio es aquel texto que nos habla y certifica en sí mismo que es inspirada por Dios. En ambos casos, para mí, lo digo con sinceridad, hay deficiencias. Porque todo es subjetivismo. Es subjetivo. Yo no puedo afirmar que este libro es inspirado y este no, porque me lo ha dicho el magisterio, porque me lo han dicho los que saben. Tampoco puedo afirmar esto sí, esto no, por lo que me enseña el texto, porque no deja de ser también algo subjetivo. De hecho, quisiera ver un texto curioso en Pedro, en Segunda de Pedro 1:20, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1:20, una traducción que está en nuestras Biblias, no en todas, Dice, ante todo tened muy presente que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Sin embargo, el texto griego no dice eso. La traducción más apropiada sería, ante todo, tened muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la iniciativa particular de nadie. Es decir, me está diciendo que la Escritura no es cuestión de interpretación privada, eso aquí no lo contempla. Contempla que la verdadera Escritura surge de Dios. Por eso en el versículo 21 afirma, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Yo sinceramente considero que hemos de tener la mente abierta, que cuando aparecen esas definiciones de estos libros sí, estos libros no, esta enseñanza sí, esta enseñanza no, no debemos de tomarlo como algo absoluto. Esta carta de Santiago es una carta para mí, inspirada en el sentido de que ocupa un lugar importante en lo que el Señor nos quiere decir en nuestra vida de fe. ¿Por qué? Pues porque habla precisamente de algo que a veces se nos ha olvidado. Una fe sin obras es una fe muerta. Es decir, ya lo leeremos y lo estudiaremos en su momento. La fe produce obras. O dicho de otra manera, y para entendernos, el fuego, fe, el fuego, quema, obra. El agua moja. Una fe auténtica de verdad se manifiesta en la vida del verdadero creyente. Es algo, yo es que en mi mente me hago una estructura. Hay fes intelectuales que no se viven. La fe
ha de ser algo que se viva de verdad. Pero bueno, cuando llegue el momento ya lo estudiaremos. El esquema, pues, de esta carta es muy sencilla y lo iremos viendo durante el estudio. En el versículo 1, que es el primero que vamos a ver hoy, dice que Jacobo, siervo de Dios, doulos, otras traducciones dice esclavo de Dios y del Señor Jesús, el Mesías. Jacobo se declara siervo del Dios del Antiguo Testamento y siervo también del Mesías Jesús de Nazaret. Jesús, el Mesías. Cuando vemos, me parece que ya lo dije hace poco, las traducciones Jesucristo, en el fondo es Jesucristos, separado. Pero bueno, eso ya lo vimos en su momento. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta de Jacobo? En principio, parece que no a los gentiles, sino a judíos que creen, como él, que Josué ben Yosef es el Mesías. Y lo hace dentro de una controversia que ya aparece y que es un problemón enorme, sobre todo en aquella época. Judíos, gentiles. Yo me imagino al judío preguntándose, creyente en Jesús, ¿qué hacemos con los gentiles? ¿Qué hacemos con estos que no pertenecen al pueblo de Dios físicamente? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo los vemos? Ese fue lo que marcó la primera comunidad cristiana, marcó para siempre la situación, porque hay un momento determinado que hay una separación, una ruptura casi necesaria, pero una ruptura, permitidme que lo diga, no espiritual, sino física, porque el creyente en Jesús no puede dejar de pensar que sus raíces de fe es el pueblo de Israel. Lo he dicho también en otras ocasiones, que el Dios a quien adoramos es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y el Dios de Jesús. Y aquí aparece la otra cara de la moneda, la carta a los Gálatas. Claro, ambas cartas, Gálatas y Santiago, es como, diríamos, dos tendencias en aquel momento. Dos tendencias en aquel momento. Dos tendencias que surgen precisamente de la controversia que antes os he dicho. Gentiles, judíos, cómo los judíos incorporan a los gentiles y cómo los judíos aceptan a esos gentiles. Mirad, fueron momentos claves, momentos que definieron, y por qué no decirlo incluso, para siempre durante 20 siglos. Son situaciones difíciles de gestionar. Solo repito lo que he dicho antes, es cuestión de comparar Gálatas con Jacobo, bajo la prisma de aquella reunión que tuvo como presidente
al mismo Jacobo y que tenemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Unimos Santiago, Gálatas y en medio aquella reunión que hubo en Jerusalén cuando Pablo fue a Jerusalén y tuvo que defender a los gentiles que habían creído en Jesús. Y la respuesta de Jacobo ante esa situación. No quiero calentaros más la cabeza. Vamos a dejarlo así porque el tema es tremendo, como veremos también en su momento en el capítulo 2, versículo 22, en que vemos que se nos habla de algo curioso. Cuando dice que no se reúnen en vuestra sinagoga, no en vuestras reuniones. Pero eso ya llegaremos, vamos a dejarlo así. Hermanos y hermanas, de preguntas me imagino que surgirán muchas, que no siempre, y me alegro, estaréis de acuerdo con lo que un servidor buenamente expone, pero precisamente eso es lo importante, la pluralidad en el amor. Que el Señor quiera, que el Señor nos bendiga, que el Señor cuide a Israel en estas situaciones tan difíciles y que el Señor cuide también a esos hermanos nuestros cristianos de estos países que están siendo masacrados y que por desgracia, parece que nadie hace eco de eso. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.